Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel. En el día de hoy vamos a seguir trabajando con controladores. Como de costumbre, ya he iniciado Laragon y también he abierto en el navegador nuestro proyecto llamado Blot. Nos dirigimos al editor y en el día de hoy vamos a hablar de controladores basados en recursos, los cuales se utilizan para manejar todas las solicitudes HTTP para un recurso en particular. Por ejemplo, supongamos que necesitamos crear un recurso llamado usuario que nos permita crear usuarios, leer usuarios, actualizar usuarios y eliminarlos. Cada una de las siglas CRUD respondería a un método HTTP. Por ejemplo, cuando necesitamos crear usuarios, utilizamos el método POST. Cuando necesitamos leer usuarios, utilizamos el método GET. Cuando necesitamos actualizar usuarios, utilizamos el método PUT o el método PASH. Y por último, cuando necesitamos eliminar usuarios, utilizamos el método delete. Pero como los navegadores actuales solo soportan el método get y el método post, cuando queramos utilizar uno de estos métodos, seguimos utilizando post y en un campo oculto le decimos al Laravel cuál de estos métodos vamos a utilizar. Para crear un nuevo recurso, lo primero que debemos hacer es crear una serie de rutas que nos permitan realizar dichas acciones y luego crear un nuevo controlador de recursos y asociarlo a dichas rutas. Ahora vamos a ver una pequeña tabla de cómo estaría estructurado un recurso con sus respectivas rutas y el controlador asociado. Nos dirigimos al navegador, a la pestaña de la tabla y aquí podemos ver cuál es la estructura básica del recurso usuarios. La primera columna corresponde al método HTTP que vamos a utilizar. La segunda columna corresponde a las URLs del recurso. La tercera columna corresponde al controlador que manejará dicho recurso. Y la última columna corresponde a la acción que va a realizar el método en el controlador. Entonces, cuando se haga una solicitud HTTP de tipo GET a la URL usuarios, esta a su vez me llamará al controlador UsersController, que a su vez ejecuta el método index y este simplemente me muestra todos los usuarios. Entonces, cuando se haga una solicitud HTTP de tipo GET a usuarios/create, me llamará a UsersController a su método create y este simplemente me debe demostrar un formulario de creación. Entonces, cuando se haga una solicitud HTTP de tipo POST a la URL usuarios, esta a su vez me llamará a UsersController a su método store y este simplemente me guardará un nuevo usuario en la base de datos, el cual es el que nos envía desde el formulario de creación. Además, debo aclarar que esta URL y esta son completamente distintas, ya que responden a verbos o métodos HTTP completamente distintos. Entonces, aclarado eso, continuamos con la siguiente URL. Entonces, cuando se haga una solicitud de tipo GET a usuarios y el valor del identificador, me llamará a el controlador UsersController a su método show y este simplemente me debe mostrar un usuario en específico, que en este caso es el que me pasan por la URL. Entonces continuamos que cuando se haga una solicitud de tipo GET a usuarios slash el identificador del usuario slash ID, este me llamará a UsersController a su método edit, que este simplemente me debe mostrar un formulario para editar un usuario en específico, que a su vez es el que me pasan por parámetro mediante la URL. Entonces continuamos con la siguiente ruta. Aquí podemos ver que podemos utilizar el método put
o el método patch. Entonces, cuando se haga una solicitud a la URL usuarios slash el ID del usuario, este me llamará a users controller, a su método update, y el mismo me debe de actualizar un usuario en específico con el identificador que me pasa mediante la URL. Y por último tenemos el método delete, que cuando se haga una solicitud de este tipo a la URL slash usuarios slash y el identificador, me debe de llamar a usuarios controller, a users controller, perdón, a su método destroy, y simplemente me debe de eliminar un usuario en específico, que en este caso es el que me pasan por la URL. Nuevamente debo aclarar que estas dos URL son completamente distintas, ya que responden a verbos o métodos HTTP completamente distintos. Aclarado todo esto, ahora vamos a implementar este diseño. Entonces nos dirigimos al editor, eliminamos todo esto y ahora estamos listos para implementarlo. Entonces ahora vamos a implementar nuestra primera ruta. Para ello nos dirigimos al diseño y el mismo nos dice que la primera ruta será una que la URL se llame usuarios, el método será de tipo get y me debe llamar a users controller a su método index. Entonces vamos a crearla. Para ello llamamos a la clase row y el método que vamos a utilizar es el método get. La URL se llama usuarios y el controlador se llama users controller, que aún no hemos creado, y este controlador va a ejecutar el método index. Punto y coma al final. Pero no sé si recuerdan que en el video donde hablábamos de las rutas mencioné que es una buena práctica darle nombres a las rutas. Entonces vamos a utilizar esa buena práctica. Para ello llamamos al método name y el nombre que tendrá esta ruta será el nombre de la URL, en este caso usuarios, seguido de un punto y el método que el controlador va a ejecutar. Entonces, desde cualquier parte de nuestra aplicación, cuando yo haga mención a esta ruta, ya yo sé que la URL se llama usuarios y que el controlador me va a ejecutar el método index, el cual me debe devolver todos los datos de los usuarios. Antes de seguir creando las demás rutas, vamos a crear el controlador, ya que el mismo no existe. Para ello, control alt T para abrir la terminal. Nos pide permiso, le decimos que sí y ya se nos ha abierto. Hacemos un CDS para limpiar la pantalla y ya está listo. Entonces, para crear un nuevo controlador ya sabemos cómo hacerlo. Escribimos php artisan make controller y el nombre del controlador, que en este caso es users controller. Damos enter y Laravel nos dice que el controlador ha sido creado con éxito. Entonces, si nos dirigimos a app http controllers, veo que tengo un nuevo controlador llamado user controller. Ahora tendríamos que escribir cada uno de los métodos del controlador, que en este caso son 7. Para evitarnos escribir estos 7 métodos, vamos a decirle a Laravel que los cree por nosotros. Entonces vamos a eliminar este controlador. Cerramos aquí, le decimos que no. Nos dirigimos de nuevo a la terminal. Y si, bueno, limpiamos primero. Tecleo las flechas de arriba para volver al comando que antiguamente ejecuté, para ver las opciones que el comando make controller nos ofrece. Simplemente debemos escribir help o simplemente -h. Entonces si damos enter, Artisan nos dice que el make controller acepta como argumento el nombre del controlador, que en este caso ya lo hemos escrito, pero también recibe una serie de opciones. Entonces esta no la vamos a ver por ahora
y las demás tampoco. La única que nos interesa por ahora es esta, la que dice resources, que nos genera un controlador basado en recursos. Entonces vamos a limpiar la terminal, y si yo escribo ahora php artisan main controller y el nombre del controlador users controller, y le paso la opción R de recurso o resource, como les plazca, el mismo, vamos a R. Entonces si yo le doy a enter, Lara me dice que el controlador ha sido creado con éxito. Ahora si yo voy a mi controlador, el mismo ya contiene los 7 métodos que vamos a utilizar: el método destroy, el método update, el método delete, el método show, el método store, el método create y el método index, ya que un controlador tipo recurso siempre tendrá estos 7 métodos por defecto. El método index, según la estructura de nuestro recurso, la acción de este debe de ser de mostrarme todos los usuarios. Entonces nos dirigimos al editor, y en vez de mostrarnos todos los usuarios, ya que no hemos utilizado base de datos, este simplemente me va a devolver la cadena de texto todos los usuarios. Estoy como al final. Ahora, en teoría, si yo me dirijo a la URL usuarios, Laravel me debe llamar a este controlador, y este a su vez llamará al método index, que este simplemente me debe demostrar una cadena de texto llamada todos los usuarios. Vamos a probarlo en la práctica. Nos dirigimos al navegador y la URL es usuarios, damos enter y veo como Laravel me ofrece el resultado esperado. Entonces ya hemos creado nuestra primera ruta. Si nos dirigimos a la tabla, vemos que la siguiente ruta es una de tipo get llamada usuarios/create, y me debe de llamar al método create. Entonces nos dirigimos al editor, al archivo de rutas, copiamos esto de aquí, y la URL es usuarios/create, y me debe de llamar al método create. El nombre de la ruta será usuarios create. Entonces nos dirigimos al controlador, copiamos esto de aquí, y en el método create me va a devolver formulario para crear. Formulario para crear un nuevo usuario. Entonces yo guardo aquí y me dirijo a la URL usuarios/create, veo que me muestra el texto esperado. Vamos a crear entonces la siguiente ruta. Vemos que es una de tipo post llamada usuarios, que me llamará al método store. Entonces nos dirigimos al archivo de rutas, copiamos esto de aquí, y en vez de ser una solicitud de tipo get, va a ser una solicitud HTTP de tipo post, y a la URL usuarios, y el método que me debe llamar es el método store. Entonces si yo guardo aquí, y en el método store simplemente me va a devolver return la cadena de texto que diga guardar un nuevo usuario. Ahora bien, si yo me dirijo a esta ruta a través del navegador, él inmediatamente me va a ejecutar esta otra ruta, ya que el navegador hará una solicitud HTTP de tipo GET. Ya esto de las solicitudes de tipo POST y PUT lo veremos en posteriores videos. Ahora, si yo me dirijo al navegador y voy a la URL usuarios, veo como me muestra la cadena todos los usuarios, ya que estoy haciendo una solicitud de tipo GET. Entonces vamos a crear la siguiente ruta, que en este caso es una de tipo GET, y se llamará usuarios, y le debemos pasar el parámetro ID, y esta me va a ejecutar el método show. Entonces si voy al editor,
al archivo de rutas, copiamos aquí, el método va a ser de tipo get y la ruta va a ser usuarios slash y le vamos a pasar un parámetro llamado id y este controlador me debe de llamar al método show. Entonces, si nos dirigimos, guardamos aquí primero, si nos dirigimos al controlador, vemos que el método show estamos aceptando este parámetro de aquí y lo único que vamos a hacer en este método es devolver return la cadena de texto que diga usuario con id número, concatenamos con el id que nos pasan por parámetros. Si guardamos aquí y vamos al navegador y nos dirigimos a esa URL, por ejemplo el usuario 5, me debe demostrar usuario con id número 5. Ahora vamos a implementar la siguiente ruta, que en este caso es una de tipo get y se llamará usuarios slash id slash edit y este me debe de llamar al método edit del controlador user controller. Nos dirigimos al editor, al archivo de rutas, copiamos aquí, como está bien, es una de tipo get, usuarios el id y después la palabra edit y este me debe de llamar al método edit y también le damos el nombre a la ruta de usuarios edit. Guardamos aquí. Entonces, si yo voy a user controller, veo que el método edit estamos aceptando dicho parámetro y este, al igual que el show, simplemente me va a decir formulario para editar usuario con id número y el id que me pasen por parámetro. Guardamos aquí, nos dirigimos al navegador y en este caso vamos a editar el usuario con id 5. Escribimos la palabra edit y veo como la alarma me dice que me va a mostrar un formulario para editar el usuario con id número 5. Vamos a seguir con las demás rutas. En este caso me dice que debo utilizar el método put o el método pass para la URL usuarios slash id y me debe de llamar al método update. Entonces si nos dirigimos al archivo de rutas, copiamos esto de aquí. Yo suelo utilizar el método put cuando voy a actualizar algún dato. Pueden utilizar put o pass. Entonces la ruta es usuarios slash y el identificador. Entonces copiamos aquí y el método que va a llamar es el método update. Entonces guardamos aquí, nos dirigimos al controlador y este método simplemente me va a decir, me va a devolver return la cadena de texto actualizar usuario con id número y lo concatenamos con el id que nos pasan por parámetro. Al igual que pasa con el método post, no podemos verlo en la URL ya que directamente el navegador por aquí hace una solicitud de tipo get. Aclarado eso, nos dirigimos a crear la última ruta, que en este caso va a ser de tipo delete y se llamará usuarios slash y el identificador y me debe de llamar al método destroy. Nos dirigimos al archivo de rutas, copiamos esta de aquí, el método será delete y la ruta será la misma, usuarios slash id y el controlador me debe llamar al método destroy. Guardamos aquí, nos dirigimos al navegador, al controlador, copiamos esto de aquí del update y lo pegamos aquí y entonces aquí decimos eliminar usuario con id número tal. Al igual que comenté de post y put, el delete tampoco lo podemos ver directamente en el navegador, ya que lo veremos más adelante cuando trabajemos con controladores. Bueno chicos, también quería poder enseñarles que es una buena práctica comentar qué es lo que estamos haciendo en cada momento. Lo voy a hacer un poco rápido para que el video no se haga
más largo de la cuenta. Bueno chicos, aquí podemos ver como ya he comentado, el código se ve mucho mejor, además de que es más fácil de entender. Entonces, si nos dirigimos a la estructura de nuestros recursos, podemos ver que ya lo hemos implementado completamente. Además, si nos dirigimos a nuestra terminal y escribimos el comando php artisan row list, entonces el comando row list lo único que hace es mostrarme una lista completa de todas las URL de nuestra aplicación. Aquí podemos ver el método que estamos utilizando, la URL que utiliza dicho método, el nombre que le hemos dado a dicha URL y la acción que realiza el controlador. Además del middleware que está utilizando dicha ruta. Esto de middleware ya lo veremos en posteriores videos. Limpiamos la terminal y nos dirigimos al editor. Bueno chicos, hasta aquí ha sido este video. Espero que hayan podido aprender algo con él. Si el mismo te ha gustado o piensas que has aprendido aunque sea un poco con él, por favor dale me gusta. En el siguiente video ya terminaremos de ver el tema de los controladores y pasaremos a trabajar con formularios. Adiós chicos.